Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Federal de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, se une a las demás fuerzas parlamentarias en la reprobación y condena a los últimos atentados terroristas. Somos conscientes, señor presidente, de nuestra modestia numérica en este Parlamento, pero también somos conscientes de que la propuesta de cambio que sedujo por necesaria a tantos millones de españoles se ha verificado fallida y agotada por una desviación del impulso primitivo y de los objetivos que se preconizaban. Un tiempo político se ha agotado, señor González, el de su proyecto. Se abren las perspectivas de una nueva fase. De esta manera terminaba yo mi intervención en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, en el último debate del llamado Estado de la Nación, habido el 24 de marzo de 1992. Hoy, al subir a esta tribuna, en nombre del citado grupo, lo hago con dos referencias. La primera, la experiencia acumulada de anteriores debates, y la segunda, la profunda convicción de que estamos ante un debate crucial, fundamental, porque se produce en una situación de encrucijada. Durante años hemos manifestado en este debate y en los de investidura nuestras críticas. Un momento, señor Anguita. Señor González Lizondo. Señor González Lizondo, no tiene la palabra. Señor González Lizondo, si quiere hablar, pida la palabra. No tiene la palabra. Señorías, ruego guarden silencio. Señor Anguita. Decía que durante años hemos manifestado en este debate y en los de investidura nuestras críticas a una política y a unos modos de gobernar que han conducido a nuestro país a una situación de postración y de decadencia en lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo moral. A las críticas y advertencias que el tiempo se ha encargado de demostrar que fueron correctas y además verificadas en la realidad, el presidente del Gobierno opuso siempre argumentos tangenciales y escapistas, además de anticipos optimistas de futuros que nunca se cumplieron. La expresión de que estamos saliendo de la crisis, que ya se avizora la aurora y de que estamos llegando a unas cotas mejores, la venimos escuchando hace años y años y años, y la realidad se encarga de desmentirla. Y junto a las críticas y las advertencias, hemos reiteradamente planteado nuestra disposición a crear una nueva situación desde la izquierda. Y llamo la atención a este hemiciclo sobre la expresión que acabo de citar. Es decir, hemos manifestado nuestra predisposición a quemarnos en la corresponsabilidad de defender y aplicar un programa de progreso, de avance social y de profundización democrática. Así fue el ofrecimiento que yo mismo hice en esta tribuna el 5 de abril de 1990 en torno a una propuesta de 25 puntos. De la misma manera que el señor Ribó, presidente de Iniciativa per Catalunya, en el debate de investidura del pasado 8 de julio, decía: quisiera que le quedase meridianamente clara nuestra disponibilidad al diálogo. Como le planteaba al principio, se trata de una disponibilidad que emana del convencimiento que hemos intentado desarrollar en esta intervención. Hacen falta otras políticas para salir de la crisis. A nuestras propuestas, el señor presidente ha contestado siempre, por sistema, con displicentes y ominosos silencios. Somos conscientes de que este debate se inscribe en lo que ya anunciábamos hace 2 años, el final de un ciclo político, un final consecuente con la reiteración y la perseverancia en una política injusta y errática, un final marcado por el desorden económico, el desorden social, el desorden político, el desorden moral y el desorden ético. Nuestro país ha sufrido una fuerte pérdida de tejido productivo, de capacidad de generar la auténtica riqueza, que no es otra que la creación de bienes y de servicios. Nuestro país está inmerso en una espiral creciente de cierre de empresas. Ocupamos el primer puesto
el primer puesto entre todos los países de la Unión Europea en paro, el 24%, precariedad en el empleo, el 40%, y el primer puesto en accidentes laborales. Permítame un comentario marginal, señorías. Cuando hace tiempo tuve que escuchar al señor presidente del Gobierno y al señor ministro de Trabajo comentar jocosamente si había habido una guerra por el número de pensiones como consecuencia de invalidez, recordaba esta cifra de accidentes laborales. Faltaba a colocar por encima de esta tragedia comentarios de jocoso y dudoso gusto. Esta política económica ha alineado al señor González con los jefes de gobierno conservadores de Europa en torno a una misma idea política, consistente en la privatización de lo público, la destrucción del estado del bienestar y el intento de marginación de los sindicatos. El desorden social se deriva de la contradicción surgida entre el origen social del voto que le llevó a la presidencia del Gobierno y la política económica y social desarrollada. No ha habido voluntad de diálogo del Gobierno del señor González con los agentes sociales. Una situación de desorden social, hija además de la contrarreforma laboral hecha a la limón entre el Gobierno y sus aliados y consecuencia también de la más sigilosa, pero no por ello menos grave, contrarreforma fiscal, también hecha a la limón con los aliados, porque en cierta manera en este debate del Estado de la Nación también se examina convergencia y unión. Esta grave situación social dio origen a la respuesta contundente del 27 de enero y que se sigue manifestando en todas y cada una de las acciones y de los trabajadores de las empresas y sectores que se cierran. Y se cierran porque se aprovechan de las facilidades que en otro tiempo se concedieron y se siguen concediendo para hacer mangas y capirotes en la economía española. Suzuki, Santana, Gillette, Ebro, etcétera, etcétera. Un desorden producto, entre otros, de la opción por unos parámetros de convergencia nominal con Europa que se han demostrado inviables, ineficaces e injustos. Un desorden político que nace de una situación en la que determinados mecanismos económicos, políticos o de rentas se distribuyen en función del poder de forzar alianzas y apoyos de cada cual y no de un modelo social mayoritariamente compartido. Una acción de gobierno cada vez más alejada de los criterios y fundamentos que cimentan la construcción del Estado social y democrático de derecho. Un lenguaje hiperbólico referido a una práctica raquítica ha transformado lo que ha venido a calificarse impulso democrático en una espesa, lenta y poco productiva negociación para proveer las vacantes de determinadas instituciones y organismos del Estado. La expresión impulso democrático es algo mucho mayor, de mayor ambición y de mayor enjundia. Un desorden moral y ético producto de una subversión de valores practicada y defendida desde el discurso oficial. Así, la modernidad, que no es otra cosa que centralidad humana, consecución de los derechos humanos y, por ende, aplicación de los aspectos avanzados de nuestra Constitución, se ha hecho sinónimo de negocio fácil, de rentabilidad inmediata, de enriquecimiento urgente. El concepto modernidad se ha utilizado como mito y como velo ideológico para anestesiar la conciencia crítica y eliminar los valores de previsión, esfuerzo, racionalidad, laboriosidad, etc. Las necesidades reales, concretas y urgentes de vivienda, trabajo, salud, transporte público, etc., se han subordinado a irrealizables por perentorios objetivos macroeconómicos. Pero no solo estamos ante el final de un ciclo, estamos fundamentalmente en el final de la prórroga que el pueblo español le otorgó el 6 de junio del año pasado. En esas elecciones, convocadas también en abierta contradicción con afirmaciones anteriores hechas por su señoría aquí, su propuesta basculó entre la promesa de otro cambio y la invocación al peligro de que venía la derecha. Apenas terminaron las urnas de cerrarse, su señoría optó por las alianzas y los apoyos políticos conformes con lo que ya tenía diseñado. Un giro de tuerca más en su política neoliberal y conservadora, la reforma del mercado laboral. En estos momentos tiene usted, señor González, por tanto, una triple responsabilidad. La responsabilidad de la situación económica, social, política, cultural, ética y moral que padece nuestro país. La responsabilidad que dimana
de los acontecimientos ocurridos en los últimos días en torno al escándalo del ex gobernador del Banco de España. Señor González, por encima del gobernador del Banco de España está su señoría, que sigue siendo el mismo presidente del Gobierno que cuando estalló el caso Ibercoop. Recuerde, su señoría, la respuesta que me dio en el debate de 1992, cuando le pregunté por qué no había admitido la dimisión de Mariano Rubio. ¿La sigue manteniendo, su señoría? Pero la responsabilidad mayor que su señoría tiene, como consecuencia de la confusión interesada de mezclar un lenguaje progresista con una práctica de política conservadora, es la de haber ayudado al crecimiento electoral de la derecha. Usted ha hecho la política económica que la derecha desea y desearía, pero que no se hubiese atrevido a realizar caso de estar gobernando. Y esa perversión política que supone el uso de la fuerza recibida en las urnas contra quienes se la otorgaron está en el origen de la posición que hoy ocupa el principal partido conservador de esta Cámara. Ante los recientes casos de corrupción aparecidos, su señoría ha guardado silencio y no ha querido, como era su obligación y lo demandaba la gravedad del problema, señalar las responsabilidades políticas y exigirlas. Eso, y después del silencio sobre el tema en su discurso de esta mañana, significa que su señoría las asume en exclusividad. Su señoría ha planteado esta mañana una serie de medidas de tipo jurídico-político para atajar la corrupción. Le recuerdo que ya planteó algunas en el debate de 1992 y su nivel de cumplimiento ha sido más que deficiente. Por tanto, el problema no está en que haya o no haya medidas, sino en la credibilidad de quien tiene la mayor responsabilidad para cumplirlas y hacerlas cumplir. Nosotros creemos que en lo tocante a credibilidad, su señoría ya no tiene ninguna. Cuando una acción de gobierno, además, deviene en la triple responsabilidad en que ha devenido la suya y se ha perdido la credibilidad, los más elementales principios de funcionamiento y conducta democráticos imponen la toma de una decisión. Creo, que en esos bancos y en la fuerza política que representan habrá alguien capaz de asumir el mandato que su fuerza política recibió de las urnas el día 6 de junio del año pasado. Se impone con urgencia, por mos del interés general, este relevo y la acción parlamentaria consiguiente. Pero antes se impone su dimisión, la cual, con toda serenidad, pero con toda responsabilidad, demando de su señoría en este momento. Señoras y señores diputados, se acepte o no se acepte lo que acabo de pedir, es indudable que el problema fundamental que debemos abordar es el de ¿ahora qué?, en estos momentos de encrucijada. El problema es la salida de la situación en que se encuentra la sociedad española. Una sociedad que explicita una sensación de final de ciclo, un esperar a ver ante el inminente bloqueo de la política actual como acción para hacer las cosas. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, quiere dirigirse a los ciudadanos y a las ciudadanas y a sus representantes en esta Cámara para manifestarle dos convicciones profundas. La primera es que es posible salir de esta situación. Por eso convocamos a la esperanza, convocamos a la ilusión. Y la segunda, de que es preciso que los sectores, organizaciones y colectivos más conscientes, más sensibles y dinámicos de la sociedad tomen una actitud beligerante contra la corrupción y tomen, además, el compromiso imprescindible para la regeneración material y moral de nuestro país. Convocamos a la valentía. Hacemos un llamamiento en torno a una acción explicitada en el desarrollo de tres conceptos. Rectificar como corrección y cambio de rumbo en la política. Regenerar como impulso desde el seno de la sociedad capaz de generar la hegemonía para los valores éticos y sociales que los cohesionan. Modernizar, que es desarrollar los conceptos tradicionales de racionalidad, previsión, laboriosidad, esfuerzo y eficiencia, en aras a la consecución plena de los contenidos del Estado social y democrático de derecho. Desde esta tribuna proponemos una acción política basada en tres reformas: la reforma de la política económica, la reforma del Estado y la reforma de la política.
El objetivo de la reforma de política económica es desarrollar los contenidos del Estado social y democrático de derecho y dentro de ellos, y de manera muy especial y por eso prioritaria, el artículo 40 de nuestra Constitución, que mandata a los poderes públicos a que realicen una política orientada al pleno empleo. Un pleno empleo que solo es posible acometerlo desde una acción de gobierno ligada al desarrollo sostenible, a la creación de tejido productivo y a la reducción paulatina de la jornada laboral. Y esta política económica se basa en el desarrollo de 4 conceptos constitucionalmente fundamentados: el de planificación democrática, el de austeridad, el de solidaridad y el de corresponsabilidad. El artículo 128 de nuestra Constitución es rotundo y claro cuando afirma que toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Desde esta base constitucional y desde las previsiones de planificación democrática que contempla el artículo 131, proponemos una planificación integrada de recursos ceñida a 3 líneas de actuación: gestión de la demanda colectiva, cubriendo las necesidades básicas en vivienda, transporte público, salud, educación, etc. Labor de brújula y orientación a la iniciativa privada, labor ejemplarizante de un sector público fuerte. En el marco de esta triple acción, situamos nuestra política de empleo y nuestra política presupuestaria. Una política de empleo que reemplace la llamada reforma del mercado laboral y las otras medidas concomitantes con la misma, centrándose de inmediato en la reducción de la precariedad y en el restablecimiento de la causalidad en la contratación. Una política presupuestaria que haga girar la gestión del déficit público en torno a la austeridad selectiva, privilegiando las políticas sociales, y una reforma fiscal que beneficie al sector financiero. Esto obliga una lucha decidida contra el fraude fiscal y dotar de efectiva progresividad al sistema tributario, potenciando la tributación de las rentas distinta del trabajo dependiente, operando modificaciones en el impuesto sobre el patrimonio para que tenga como objeto la recaudación impositiva, en especial sobre las grandes fortunas, o incluso creando nuevas figuras tributarias como el impuesto sobre viviendas desocupadas, impuestos sobre ciertos bienes suntuarios o tasas de aplicación ecológica. Ligado a la planificación democrática, se impone el impulso a un sector público fuerte, democratizado y participado en su gestión y en su control, al servicio de una reindustrialización al aire de nuevas tecnologías, con nulos costes ambientales y una reducción de costes energéticos. Un fuerte sector público también para el sistema financiero, que comenzaría por la inmediata paralización de la privatización de la Corporación Argentaria y haciendo de ella el motor financiero para las pymes, cooperativas, etc. Al aire de esta propuesta mostramos nuestra apuesta porque la Corporación Argentaria adquiera Banesco. Y así, de la misma manera, rechazamos el intento de que pierda o que se autonomice y, por tanto, pierda la vinculación directa con el ejercicio de gobernar del Banco de España. Y no menos importante es el insistir en la democratización de la empresa, que debe incluir la plena participación de los trabajadores en las decisiones empresariales que les afecten, especialmente en lo que respecta a la propuesta de creación de fondos de inversión obligatoria, para canalizar una parte de los beneficios empresariales a la creación de empleo, fomentando la formación colectiva de capital. Como consecuencia de la planificación democrática y de la corresponsabilidad, se impone la ampliación del Consejo Económico y Social a la participación con fuerte peso de las comunidades autónomas. En esa acción de corresponsabilidad, de solidaridad en la construcción del Estado social y democrático de derecho, es la que nos conduce a una necesaria consecuencia: la reforma del Estado. Nuestra propuesta de reforma del Estado se deriva de la corresponsabilidad en la construcción de otro tipo de sociedad y en la asunción con criterios realistas de los precipitados históricos existentes en nuestro país. Una asunción que implica reconocimiento y acción común para impulsar mayores metas de libertad y de justicia. Nuestra propuesta de Estado federal arranca del convencimiento de que la construcción de dicho Estado, desde la situación constitucional existente, el título octavo, es obra de la aceptación
el compromiso y la acción solidaria y la posición clara de todas y cada una de las fuerzas políticas en esta cuestión. La construcción del Estado federal implica el cumplimiento del título octavo tal y como está desarrollado en todos sus artículos, y ello significa también superar el freno que para tal desarrollo supone el pacto autonómico firmado por el Gobierno, el PSOE y el PP y desarrollado después en acciones legales oportunas. La federalización del Estado supone tener presente, a efectos de competencias, de financiación y de corresponsabilidad, que el Estado español tiene 3 administraciones y que entre ellas no hay más jerarquía que la jerarquía normativa. Propugnamos un pacto institucional consistente en la clarificación competencial y en la asignación de recursos económicos desde la corresponsabilidad en alumbrar un nuevo Estado por parte de las 3 administraciones que lo componen. El Estado federal significa una amplia remodelación de la administración local, con paulatina desaparición de las diputaciones, la potenciación del hecho comarcal y la asunción por parte de las comunidades autónomas de responsabilidades de la administración periférica del Estado. El Estado federal significa la transformación del Senado en una Cámara de representación territorial con las facultades y atribuciones que dicha representación conlleva. Un Estado federal en el cual, igual que ahora incluso sin ser federal, tengamos unas Fuerzas Armadas basadas en la profesionalidad de todos sus integrantes y componentes. Pero hablar de Estado federal o simplemente hablar de Estado es afrontar la cuestión vital de la construcción europea. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya han puesto siempre un especial énfasis en la palabra construcción en vez de la palabra integración. Y no es una cuestión puramente semántica, sino eminentemente política. Construir significa participación, proyecto compartido, superación colectiva de lo existente. Por eso somos partidarios de lo que tantas veces hemos dicho en esta Cámara, el impulso hacia un proceso constituyente para Europa que tenga como motor una verdadera y plenamente democrática unión política. Una unión política en la que los ciudadanos, a través de un Parlamento Europeo con grandes poderes de legislación y control, gobiernen los procesos de toma de decisiones. Este impulso hacia la unión política europea es hoy más necesario que nunca, cuando el modelo Maastricht está agotado y cuando hay que afrontar una ampliación de la que hemos sido fervientes defensores. Es preciso construir una Europa unida, independiente, justa, solidaria y cohesionada económica y socialmente, en la que la consecución del pleno empleo sea un objetivo básico. Sin una Europa social y gobernada desde la unidad política no habrá Europa. Es más, habrá una anti-Europa. Sin un mercado único, incluso imperfecto, entre otras cosas, por la inexistencia de una verdadera hacienda pública comunitaria con un marcado contenido redistributivo, que esa es la auténtica explicación de la cohesión económica y social, no unos fondos. Es por todo ello que es imprescindible asumir desde ya el compromiso de que España plantee en el momento de la revisión institucional de 1996 un cambio de rumbo que suponga la superación del déficit democrático y un profundo contenido social en la construcción europea. Y no esperando ese año. Ni los plazos ni las condiciones para la unión económica y monetaria actualmente en vigor son asumibles sin costes brutales y faltos de sentido. España debe proponer un cambio radical. Un cambio radical que también debería afectar a la política exterior y de seguridad común, que debe ser parte consustancial de la construcción europea. Si no queremos que se repitan los graves errores, las contradicciones y la pasividad de la Unión en la penosa guerra que asola Bosnia-Herzegovina. Solo unas palabras en temas internacionales. Hay que apostar por un nuevo orden internacional democrático, no unipolar, en el que es básico reformar democráticamente el sistema de las Naciones Unidas, algo en lo que España no está siendo suficientemente activa hoy por hoy. Hay que apoyar el cumplimiento íntegro y rápido de los acuerdos palestino-israelíes, como paso inicial de un proceso que debe culminar con la creación de un Estado palestino independiente de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Y hay que apoyar a los gobiernos democráticos que están surgiendo de elecciones como las de Sudáfrica y seguir participando en las misiones de paz de la ONU como lo hemos hecho en la antigua Yugoslavia. Pero desde aquí no queremos pasar por alto un hecho que nos parece fundamental. El futuro del pueblo saharaui se está jugando en estos meses.
creemos que el Gobierno no está actuando ni coherentemente ni activamente en un conflicto en el que España tiene una responsabilidad histórica. El Ejecutivo tiene que demandar a Marruecos que deje de torpedear el cumplimiento del Plan de Paz de Naciones Unidas adoptado en 1990 y presionar en esa dirección. Señoras y señores diputados, inicio el final de mi intervención. Nuestra intervención ha evitado hasta aquí y quiere seguir evitando, porque esto no puede transformarse en un circo romano, ni menos en un pugilato energuménico. Ha evitado, digo, y quiere seguir evitando, ser instrumento de la justa cólera de la sociedad española. Hemos hecho una crítica dura al Gobierno y una crítica muy dura a los principios de política económica y social que han informado su acción. Al hacer esa crítica estamos también siendo críticos con quienes sostienen al Gobierno por sus pactos. Me refiero a Convergencia y Unión. Y acuerdos y quienes comparten con él la misma filosofía de política económica y de política social, y se amplía ya el espectro en la Cámara. Hemos hecho la crítica con dureza, porque la situación no admite contemplaciones ni equilibrios lingüísticos, pero lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con muchísima serenidad. No hemos querido caer en la tentación de utilizar los casos de corrupción como la antesala de un lodazal dialéctico. Estamos demostrando con nuestra acción política que nos situamos en la primera línea de lucha contra la corrupción y que también, con modestia, nos situamos en la primera línea de la ejemplaridad. También luchamos con el ejemplo. Pero el problema de la corrupción no se ataca sin ir al fondo. E ir al fondo del problema es acometer la tercera gran reforma que yo proponía, la reforma de la política. Nos gustaría hacer una afirmación solemne y clara en el sentido de que no podemos asumir en absoluto ligar la corrupción al ámbito exclusivo de lo público o de lo político. En este país de Ibercor, de Quío, de Bertrán de Caral, de empresarios que cobran subvenciones para empresas que nunca montan, de Banestos, de etcétera, 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 la corrupción es algo que también afecta, ¿y de qué manera?, al ámbito del sector privado. Porque donde hay corruptos, hay corruptores, y ambos se entrelazan, se potencian, se ocultan, se apoyan o se acusan cuando sus corrupciones saltan a la luz pública. El problema de la corrupción es un problema de valores, por supuesto, pero también es un problema de funcionamiento político. La corrupción extrae sus negras aguas de varios y oscuros manantiales. Políticas económicas y sociales no concordes con las necesidades más elementales del ser humano, excesivas y rápidas concentraciones de poder económico, desviaciones perversas del poder político, la existencia de un doble Estado, es decir, la ampliación de la parte del aparato de Estado no sujeta a control alguno y, lo que es más importante, su predominio cada vez más real sobre el conjunto de las instituciones. Analicemos a la luz de esta situación los datos e informaciones que nos suministra el llamado caso Roldán. La creciente impotencia del soberano, es decir, del pueblo, como consecuencia de la mercantilización de la política, el sometimiento de la acción política a las reglas del juego del mercado. La concepción de la democracia como técnica, como proceso desligado de cualquier idea o proyecto de transformación social. La filosofía política que tiende a igualar a la fuerza bajo el pretexto de superar, entre comillas, a los arcaicos, entre comillas, partidos ideológicos. La sustitución del programa por el marketing electoral, comercial, con el único fin de conseguir votos a cualquier precio. Las reformas electorales derivadas de la consideración de ingobernables, entre comillas, a los sistemas proporcionales. Del concepto de democracia como participación de todos en todo, se ha llegado al desarrollo del concepto como actividad electoral cada X número de años. Esta visión, en un momento en el que para salir de la actual situación hace falta el concurso ilusionado de la sociedad, exige una reforma en profundidad de la política, no solo para poner los cimientos y el desarrollo de otra sociedad, sino también para acabar con las bases oscuras que cimentan la corrupción.
proponemos las siguientes reformas como epígrafe, señor presidente, para no gastar mucho tiempo. Reforma del sistema electoral, reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, reforma de la justicia, reforma del Tribunal de Cuentas y del control parlamentario del gasto público, reforma en la elección de los órganos de gobierno de las instituciones, reforma del Consejo Económico y Social, reforma y fomento de la participación social y ciudadana, reforma del Estatuto de Radio Televisión Española, reforma de las administraciones públicas, financiación de los partidos políticos, medidas contra la corrupción en la actividad pública. Cada epígrafe nuestro, de estos que acabo de leer, contiene un conjunto de medidas específicas que sumadas arrojan un total de 94 y que, como comprenderán sus señorías, el tiempo que ya estoy agotando me impide pormenorizar. Y termino. Señoras y señores diputados, la sociedad española, el pueblo español, no puede permitirse por más tiempo continuar en una fase de crispación o de desfonde. Razones, desde luego, no faltan, pero sugerencias interesadas a fin de atizar la tentación de hacer tabla rasa del sistema democrático tampoco faltan. Estamos mal, lo sabemos, pero como hemos dicho en nuestra intervención, hay un caudal de energía y de virtudes cívicas que, junto con la ilusión necesarias, nos pueden permitir salir en positivo. Quien ha fracasado no ha sido ni el pueblo ni la sociedad. Quien ha fracasado ha sido un gobierno concreto y la persona que lo ha dirigido durante 12 años. Y esa dirección se ha hecho con políticas que no respondían en absoluto a lo prometido en campañas electorales. El señor González no ha fracasado por haber hecho una política de izquierda, sino justamente ha fracasado por todo lo contrario, por haber realizado una acción de gobierno que se ha igualado en valores, medidas de gobierno y acciones a las atribuidas justamente a los bancos de la supuesta alternativa. El señor González ha fracasado porque recibió los votos desde la izquierda y los compartió con otras fuerzas de línea conservadora para realizar una política contraria a los intereses de quienes le otorgaron la confianza. Por tanto, señoras y señores diputados, dejemos ya el esfuerzo inútil de hurgar y hurgar en lo que ha sido evidente. Salgamos de la encrucijada, como dije al principio, luchemos contra esa política y demos paso a una nueva situación. Una nueva situación producida por el apoyo ilusionado, solidario y corresponsable que esta propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, reciba por parte de quienes son los destinatarios de la misma. Muchas gracias.